La fundación de Concarneau. En el episodio anterior, la caravana del visir Tam emergió de las brumas entre tambores y cascos de caballos, trayendo una invitación irrefutable del gran Mansa para un banquete en el Palacio del Sol. Helena fue confundida con una presencia sagrada, y la corte la recibió con reverencia, mientras Alexander comprendía que aquel encuentro era diplomacia y destino entrelazados. En el banquete, se sellaron alianzas. Maqueda, hija del Mansa, decidió partir, y el oasis de Luna fue entregado como símbolo vivo de la amistad entre el desierto y el mar. Las dos embarcaciones navegaron juntas hacia el norte, atravesando corrientes extrañas y las luces de Thule, hasta que una nueva tierra fue hallada, y allí nació el primer puerto sagrado, Concarneau. En este nuevo episodio, descubriremos juntos cómo la niebla del amanecer conducirá a Alexander, Helena, Maqueda y Amina por un delta desconocido, revelando una isla de brumas donde la esperanza comienza a tomar forma de hogar. Acompañaremos la fundación de Concarneau como algo más que un refugio, un pacto entre la tierra y el océano, sellado por el símbolo del sol entrelazado con la estrella y por la fuerza de una comunidad que aprende a echar raíces sin perder el horizonte. Veremos las primeras pruebas, lluvia, barro, impaciencias y dilemas, poniendo a prueba la unidad de la tripulación y el liderazgo de Alexander. Y, mientras el puerto sagrado nace, sentiremos el llamado del mar regresar, anunciando que permanecer también es navegar, y que Concarneau puede ser el inicio de un legado mayor. El amanecer de las brumas y el llamado del delta. El amanecer surgió envuelto en niebla, como si el propio tiempo dudara en revelar el nuevo día. El campamento reposaba bajo el murmullo del río, y la arena fría de la playa conservaba las huellas de una noche larga y silenciosa. Alexander encendió la hoguera con gestos lentos, arrojando al brasero hojas de camelia, cuyo perfume dulce se mezcló con el aire húmedo. El vapor del té se elevó en espirales, iluminado por la primera claridad. A su alrededor, la tripulación despertaba poco a poco, reuniéndose en silencio ante las llamas, como peregrinos frente a un altar que prometía abrigo y dirección. Helena, envuelta en un manto de lana clara, observaba el horizonte velado. La niebla, densa y viva, se movía como si ocultara secretos. Fue entonces cuando notó algo más allá de la línea de las aguas, una formación de corrientes que se dividían, serpenteando hacia el interior. Un delta, murmuró. Alexander siguió su mirada, y el brillo curioso en sus ojos fue inmediato. Un camino abierto entre el río y la tierra, entre lo conocido y el misterio. El silencio que siguió fue de reverencia, el tipo de silencio que precede a las decisiones que cambian destinos. Antes de que el sol se afirmara en el cielo, Alexander llamó a sus hombres. «Preparad las barcas», ordenó. «Sigamos este curso y veamos hasta dónde desea llevarnos el río». Los marineros se movieron con la eficacia de quienes ya habían aprendido a transformar la incertidumbre en coraje. Helena ayudó a distribuir provisiones y amarras, y Maqueda, acompañada por Amina, tomó la delantera con el entusiasmo juvenil de quien aún cree que todo nuevo horizonte guarda un milagro. Cuando los remos tocaron el agua, el sonido reverberó como un cántico, el bautismo del primer día en una tierra que todavía no tenía nombre. Mientras las barcas avanzaban, el delta se abría en múltiples brazos, revelando un laberinto de espejos y reflejos. El aire se volvía más fresco, y el sonido del mar distante daba paso al murmullo de las aves y al susurro de las hojas. El río era ancho, pero dócil, y parecía acoger a los intrusos con una paciencia antigua. Helena tocó la superficie del agua y sintió el frescor recorrerle la piel. «Estas aguas tienen memoria», dijo. Alexander sonrió. «Entonces escribamos en ellas el primer verso». El delta se convertía así en el libro abierto de una nueva era. Y a ti que acompañas esta travesía, que sientes el viento de las historias antiguas rozarte el alma, te dejo una petición simple, pero esencial: dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tu pensamiento en los comentarios. Cada gesto tuyo es como una llama encendida en esta hoguera que une corazones a través del tiempo. Al hacerlo, fortaleces este viaje, y, como los marineros de la Aleteia, soplas con nosotros las velas del destino. La historia continúa, pero tu presencia es lo que mantiene el fuego encendido y el mar despierto. El delta, en su vasta quietud, parecía guiar al grupo hacia una tierra que aguardaba el toque humano. La corriente los condujo entre juncos y árboles anegados, donde la luz del sol se filtraba en reflejos dorados. En cada curva, el río revelaba un paisaje nuevo, un ave de plumaje azul,
un campo cubierto de musgo, una ribera de piedra clara. El silencio se volvía solemne. Alexander sabía que estaban a las puertas de algo mayor que un simple campamento. Estaban a punto de fundar el primer puerto sagrado, un hogar nacido del encuentro entre el sueño y la supervivencia. La isla de las brumas y el primer soplo de esperanza. Las barcas avanzaron con lentitud por las aguas calmas del delta, que se ensanchaban y se estrechaban como si respiraran. La neblina se elevaba en hebras, revelando tramos del camino y, poco después, volviéndolos a ocultar. Era como navegar dentro de un sueño. Elena, al frente, se inclinaba para observar los reflejos en el espejo líquido. Con cada remada, la naturaleza se volvía más densa, el aire más dulce, cargado de un perfume terroso que hablaba de fertilidad y promesa. Cuando Maqueda señaló hacia el este, todos vieron la silueta de aquello que esperaban, una isla envuelta en brumas, donde la luz parecía posarse con respeto. Ahí, dijo Alexander, con un brillo de determinación en la mirada. El grupo se acercó con cautela. Las orillas eran de arena oscura y fina, cubiertas de pequeñas piedras azuladas. La vegetación, alta y exuberante, se curvaba bajo el rocío de la mañana. El primero en saltar de la barca fue Tiberio, hombre de mirada atenta y manos curtidas, seguido por Amina, que sondeaba el terreno con pasos ligeros. Elena y Maqueda vinieron enseguida detrás. El suelo cedía bajo sus pies como una respiración viva, y el sonido del agua que corría entre las raíces hacía resonar el murmullo de un corazón recién despertado. «Es fértil», dijo Tiberio. «Esta tierra acepta el toque del hombre». Alexander se agachó, tomó un puñado de tierra y dejó que se deslizara entre sus dedos. «Suave, húmeda, llena de vida», murmuró. «Aquí podríamos plantar, aquí podríamos vivir». Su mirada se cruzó con la de Elena, y el silencio entre ambos bastó para sellar el acuerdo. No era solo un descubrimiento, era un comienzo. A su alrededor, la tripulación empezó a dispersarse, explorando los alrededores. Un arroyo de aguas cristalinas corría a pocos metros, alimentando pequeñas lagunas donde las aves se bañaban. El sonido de las ramas y el canto de las cigarras componían una música de bienvenida, y cada nota parecía decir, «Quedaos». Maqueda, fascinada, caminó hasta el centro de la isla y se arrodilló. «Siento que esta tierra está viva», dijo. «Como si nos estuviera esperando». Elena se acercó y puso la mano sobre el hombro de la joven princesa. «Tal vez no estemos solo encontrando un hogar», respondió. «Tal vez estemos siendo recordados de dónde venimos». El viento sopló entre los árboles, haciendo danzar las hojas como banderas verdes. Amina, que observaba en silencio, completó, «Los espíritus de la tierra aprobaron nuestra llegada». Todos se miraron, y, por primera vez desde la partida, sintieron que estaban en paz, no como viajeros, sino como hijos que regresan al regazo de la madre. Al mediodía, Alexander reunió al grupo. «Esta isla será nuestra morada», anunció. «Aquí construiremos el primer refugio. No solo para nosotros, sino para todos los que buscan abrigo de las tormentas». Tiberio alzó el brazo en señal de acuerdo. «Y llamaremos a este lugar hogar». El murmullo de aprobación fue unánime. En un gesto simbólico, Alexander hincó en el suelo el estandarte de la Aletheia, el sol entrelazado con la estrella, símbolo de la unión entre el mar y el espíritu. En ese instante, el viento sopló con fuerza, y las brasas de la hoguera improvisada se elevaron en chispas doradas, como si el propio destino bendijera el pacto. Cuando la tarde comenzó a declinar, el cielo se tiñó de tonos rosados y lilas, y el río reflejaba la luz como un camino de fuego. Elena caminaba entre los hombres que levantaban las primeras tiendas, repartiendo agua y ánimo. Alexander observaba desde lejos, sintiendo crecer en su pecho un orgullo silencioso. El sonido de los martillazos, la risa de los marineros y el canto improvisado de Maqueda resonaban por la isla. Lo que había comenzado como un campamento se transformaba, lentamente, en un puerto de esperanza. Y en aquella comunión de almas y esfuerzo, nació la chispa de lo que un día sería recordado como Concarneau, el primer puerto sagrado. El sueño de un puerto y las primeras pruebas. Los días siguientes estuvieron marcados por un ritmo de creación y descubrimiento. Las mañanas comenzaban con el sonido de los martillos y el crujir de la paja recién cortada. Las tiendas, antes improvisadas, dieron paso a refugios de madera firme,
y el aire se llenó de aromas nuevos, el de la tierra removida, el de la arcilla fresca, el del pan que empezaba a hornearse entre las brasas. Alexander caminaba entre los trabajadores, orientando a unos y ayudando a otros. Helena supervisaba el almacenamiento de los víveres y la preparación de las semillas que habían traído de la Aleteia. Maqueda y Amina, movidas por el entusiasmo, organizaban grupos de recolección, mientras Tiberio, siempre práctico, trazaba en el suelo el primer mapa de la aldea naciente. A pesar de la armonía aparente, la rutina comenzó a revelar sus fisuras. La escasez de herramientas y de madera adecuada trajo dificultades. Algunos hombres, acostumbrados a la vida en el mar, mostraban impaciencia ante las exigencias de la tierra. El océano no exige espera, decía uno de ellos, pero la tierra nos obliga a aprender la paciencia. Alexander comprendía el desaliento. Él también sentía la falta del viento cortando las velas, de la sal en los labios, de la libertad indómita de las aguas abiertas. Por la noche, cuando el silencio se tendía sobre la isla, el sonido distante de las olas golpeando las rocas era como el llamado de un viejo amigo que lo invitaba a regresar. Helena percibía esa inquietud y, al mismo tiempo, admiraba la belleza de lo que estaban construyendo. En sus caminatas por la playa, veía cómo las estructuras simples tomaban forma, cómo las plantaciones germinaban y cómo la risa de los niños resonaba entre las tiendas. La tierra también tiene mareas, dijo una vez a Alexander. No se mueven con el agua, sino con el tiempo. Él sonrió, comprendiendo lo que ella quería decir. Estaban aprendiendo a navegar de otra manera, no con remos, sino con raíces. Aún así, dentro de él, el espíritu del explorador latía, como una estrella inquieta que pedía seguir adelante. Cierta tarde, cuando el sol colgaba bajo sobre el delta, Tiberio se acercó a Alexander. «Capitán», dijo, «algunos hombres piensan en seguir adelante. Dicen que el mar es su hogar y que aquí ya han cumplido su papel». Alexander lo escuchó en silencio. El dilema que evitaba enfrentar se materializaba ahora ante él: continuar la travesía hacia el norte, en busca de la mítica Thule, o permanecer y consolidar el sueño colectivo. «Cada uno debe seguir el llamado que siente», respondió con voz firme. «No es una ruptura, Tiberio. Es la libertad lo que mantiene a los hombres unidos». El viejo marinero asintió. La sabiduría del capitán no nacía de órdenes, sino de comprensión. Esa noche, Helena reunió a todos alrededor de la hoguera. «La tierra que pisamos nos ha aceptado, pero también nos pone a prueba», dijo, con la voz clara sobre el crepitar de las llamas. «Nada de lo que crezca aquí será fruto del azar, sino de la unión». El fuego se reflejaba en sus ojos, y hasta los más escépticos parecían encontrar en ella una fuerza que renovaba el ánimo. Maqueda, sentada junto a Amina, observaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Para la princesa, aquel lugar no era solo refugio, era aprendizaje. Por primera vez comprendía que la valentía no reside únicamente en desafiar el mar, sino también en permanecer cuando el corazón desea partir. Cuando todos se retiraron, Alexander y Helena permanecieron juntos, observando cómo el fuego se apagaba lentamente. «Hay algo eterno en este instante», dijo ella. «Estamos fundando más que un puerto, estamos fundando una forma de existir». Él tomó su mano y respondió: «Pero algún día, el mar volverá a llamar». Helena sonrió, con la mirada distante. «Y cuando eso ocurra, partiremos. Pero dejaremos aquí lo que somos, y lo que hemos aprendido». A lo lejos, el sonido de las olas respondió con suavidad, como si el propio océano aprobara aquel pacto silencioso entre el amor, la tierra y el viento. Las tensiones de la tierra y el llamado del mar. Los días siguientes trajeron el peso del esfuerzo y el cansancio de las repeticiones. Las construcciones avanzaban, pero el ritmo de la tierra no seguía el compás de los vientos, y eso impacientaba a los hombres del mar. Algunos empezaron a cuestionar el propósito de permanecer. «Fuimos hechos para navegar», decían, «no para labrar el suelo». Alexander escuchaba, comprendiendo la verdad detrás de la queja. El espíritu de los navegantes no se doblega con facilidad. Aún así, sabía que aquella etapa era necesaria. «Todo viaje necesita un puerto», respondió una vez a Tiberio. «Aunque sea solo para aprender a partir de nuevo». Helena percibía cómo el conflicto crecía, silencioso, entre los tripulantes. Muchos anhelaban el regreso a las aguas abiertas, mientras otros, agotados, pero serenos, veían en la tierra la oportunidad de comenzar de nuevo.
Maqueda observaba ambos lados con curiosidad, intentando comprender el peso de las decisiones humanas. Los hombres son como el mar, dijo a Amina. Unos prefieren las olas, otros las profundidades. La guardiana respondió, y están también aquellos que viven entre las mareas, sin llegar jamás a fijarse. La metáfora sonó verdadera, resonando en la joven princesa como un presagio. Ella también sentía la inquietud que mueve a quienes aún no han encontrado su propio lugar en el mundo. El clima cambió. Nubes bajas cubrieron el cielo, y la lluvia fina transformó la aldea en un laberinto de barro. Las plantaciones, recién nacidas, sufrieron por el exceso de agua, y los refugios, todavía frágiles, cedieron bajo el peso de la tormenta. Alexander, incansable, organizó grupos para reparar los daños. No será la primera ni la última prueba, decía, mientras ayudaba a afianzar estacas. Tiberio, a su lado, murmuró, el mar castiga con olas, la tierra con el tiempo. El capitán asintió. Ambos sabían que estaban siendo puestos a prueba, no por la naturaleza, sino por la voluntad de resistir a la duda. Por la noche, la aldea parecía suspendida en el vapor de las hogueras y de la lluvia. Helena caminaba entre las tiendas, llevando mantas a quienes temblaban de frío. Cuando regresó al refugio que compartía con Alexander, lo encontró sentado, observando el reflejo del fuego en su espada. Siento que el mar me observa, confesó él. Como un amigo olvidado que espera noticias. Helena se acercó y puso la mano sobre su hombro. Tal vez el mar no quiera llevarte, dijo suavemente. Tal vez solo quiera recordarte que aún vive dentro de ti. Alexander permaneció en silencio. Sabía que el mar estaba, en verdad, vivo, y que escuchaba. En los días que siguieron, la tormenta dio paso a la calma. El sol regresó y, con él, el ánimo de los trabajadores. El trigo comenzó a brotar, tímido pero firme. Las primeras flores de avena tiñeron los campos de verde y dorado, y el sonido del martillo volvió a resonar. La esperanza renacía, aunque acompañada por la melancolía de lo perdido. Helena organizó la primera cosecha, y el pan horneado aquella tarde fue compartido como símbolo de renacimiento. Estamos vivos, dijo ella, y eso basta por ahora. Maqueda sonrió, pero su mirada ya se dirigía al horizonte. El viento cambiaba de dirección y, con él, la historia. Aquella noche, el cielo estaba despejado y el mar centelleaba bajo la luz de la luna. Alexander permaneció solo a la orilla de la playa, escuchando el sonido de las olas. El viento soplaba desde el norte, trayendo consigo el aroma de las algas y de los recuerdos. Helena lo encontró allí, por un instante, ninguno de los dos habló. Luego ella preguntó, ¿crees que este es nuestro destino final? Alexander tardó en responder. No, dijo al fin. Este es solo el lugar donde aprendimos el valor de quedarnos. El mar respondió con un rugido suave, y ambos comprendieron que la calma era apenas el preludio. El llamado del mar había regresado, no como nostalgia, sino como promesa. Las decisiones y el legado de Concarneau. Los días siguientes trajeron la calma aparente de una aldea que parecía, por fin, encontrar su propio ritmo. Concarneau respiraba, por primera vez, como un cuerpo colectivo, las hogueras encendidas al amanecer, el sonido del molino improvisado, el aroma del pan recién salido del fuego. El delta corría sereno, reflejando la luz del sol como un espejo líquido. Aún así, bajo esa armonía, algo invisible se movía. Alexander caminaba por las orillas con la mirada distante, sintiendo que cada gesto de construcción era también un gesto de despedida. El mismo viento que mecía las espigas del trigo le traía el rumor de las olas, un recordatorio de que el mar aún lo llamaba por su nombre. Tiberio advirtió esa inquietud y se acercó, con la serenidad de quien ya ha recorrido largos caminos. Capitán, dijo, la aldea crece, las plantaciones florecen, y los hombres empiezan a pensar en familias e hijos. Tal vez el tiempo de navegar no sea el mismo para todos. Alexander asintió. Lo sé, Tiberio. Tal vez mi camino sea abrir mares, y el tuyo, guardarlos. El viejo marinero sonrió, comprendiendo. Entonces deja que yo guarde esta tierra. Tú sigues adelante, pero tu nombre quedará arraigado aquí, como las raíces del trigo. En ese instante, ambos comprendieron el valor silencioso de la confianza, la certeza de que el legado se multiplica cuando se comparte. Helena observaba el movimiento de la aldea con ternura y melancolía.
Veía en las mujeres que amasaban el pan el mismo gesto de las manos que antes sostenían cuerdas y remos. Veía en los niños que jugaban en el río la imagen de una nueva generación que jamás conocería el temor de las tormentas. Y, aún así, algo en su corazón latía inquieto. Por la noche, mientras el fuego crepitaba frente a su tienda, confesó a Alexander: por más que ame esta tierra, mi mirada busca el horizonte. Maqueda me recuerda lo que prometimos, ver las danzas de los dioses en el cielo de Thule. Alexander la miró en silencio. El recuerdo de aquel juramento reavivó la llama del viaje. Al día siguiente, la pareja reunió a los colonos en la plaza central, alrededor de la gran hoguera. Alexander habló con voz firme, pero serena: cada hombre y cada mujer aquí tiene el derecho de elegir su camino. Quienes deseen quedarse tendrán a Concarneau como hogar. Quienes deseen partir tendrán el mar como casa. Ninguna elección será una pérdida. Ambas son formas de servir al mismo destino, vivir con valentía. El silencio que siguió fue roto por Tiberio, que dio un paso al frente y dijo: yo me quedaré. Y custodiaré este puerto como se custodia un recuerdo que nunca se apaga. Sus palabras encendieron una chispa de emoción entre todos. Helena tomó la palabra, su voz suave se mezclaba con el sonido del viento. Este lugar nació del encuentro, no de la separación. Cada piedra, cada cultivo, cada gesto aquí es sagrado. Y cuando partamos, lo haremos no por huida, sino por fidelidad a lo que somos. El mar es parte de nuestro espíritu, y seguirá bendiciendo esta tierra mientras haya alguien que recuerde mirar al horizonte. Sus palabras tocaron profundamente incluso a los más resistentes. Algunos hombres lloraron en silencio, otros alzaron las manos en señal de promesa. Concarneau dejaba de ser solo una aldea, se convertía en un símbolo, un altar erigido entre el esfuerzo humano y el sueño divino. Por la noche, mientras las estrellas encendían el firmamento, Alexander y Helena se sentaron frente a la hoguera en su último silencio compartido como fundadores. El sonido del río se mezclaba con el de las olas que rompían suaves en la playa. Ellos estarán bien, dijo Helena, contemplando el reflejo de las llamas en sus ojos. Y nosotros también, respondió Alexander, porque ningún hogar se pierde cuando se deja en él una parte del corazón. A lo lejos, Maqueda contemplaba el mar, y Amina, en silencio, preparaba los enseres para la partida. Así, bajo el resplandor del fuego y el perfume de la noche, Concarneau se afirmaba como el primer puerto sagrado, y el punto de partida de una nueva travesía. La despedida de los vientos y el juramento de la partida. El amanecer del día de la despedida llegó con un brillo inusual. El cielo, antes cubierto por nubes ligeras, se abría en franjas doradas que se extendían sobre el río, como si el propio sol quisiera ser testigo de aquel momento. El campamento ya no era un puñado de tiendas, era una aldea viva, palpitante, con el aroma del pan y de la cebada fresca mezclándose en el aire. Helena despertó temprano y caminó por las orillas, observando las huellas que el tiempo había dejado en la arena. Cada pisada, cada piedra, parecía guardar el recuerdo de todos los que allí habían soñado. Nada se pierde cuando el amor ha sido sembrado, murmuró, mientras la brisa le rozaba el rostro. Alexander, por su parte, preparaba los navíos con la misma precisión de siempre. La Aletheia relucía bajo el sol, restaurada, con sus velas blancas extendidas como alas listas para el vuelo. A su lado, el oasis de luna se mecía suavemente, guardando en sus bodegas las provisiones y los instrumentos de navegación. Maqueda, con el corazón agitado, caminaba de un lado a otro ayudando en la organización, pero su mirada se perdía con frecuencia en el horizonte. Thule me llama, dijo a Amina, quien respondió con serenidad: y responderemos, princesa. El viento que llama no es el mismo que empuja, es el que acoge. Ambas sabían que el destino ya estaba trazado. En el centro de la aldea se formó un gran círculo alrededor de la hoguera. Hombres, mujeres y niños se reunieron con los ojos humedecidos, mientras Tiberio traía un cántaro de agua del río, símbolo de la vida y de la continuidad. Antes de partir, dijo, beban de las aguas que nos unieron, para que nunca olviden dónde comenzaron. Alexander tomó el cántaro entre sus manos, alzándolo hacia el cielo, declaró, bebemos del mismo río, y el mismo mar nos aguarda. Que cada gota que hoy toque nuestros labios nos recuerde que estamos hechos de la misma travesía. Luego pasó el cántaro a Helena, que sonrió, con los ojos reflejando el brillo del fuego. La ceremonia continuó con una mezcla de alegría y añoranza.
Los niños ofrecían flores recogidas en las orillas, las mujeres entonaban cantos suaves en lenguas que se entrelazaban, fragmentos de culturas y memorias traídas de tierras lejanas. El sonido de los tambores resonaba leve, marcando el compás de las despedidas. Elena, emocionada, colocó sobre la hoguera una concha blanca y una piedra azul. El mar y la tierra, dijo, que se encuentren siempre en armonía. Maqueda, inspirada, lanzó al fuego una pulsera hecha de paja dorada. Que la luz de la amistad nunca se apague. La llama crepitó, y una brisa repentina elevó el humo en dirección al mar, una señal de bendición, dijeron algunos. Cuando el sol comenzó a declinar, Alexander reunió a todos los que partirían. Sus ojos azules reflejaban la serenidad de quienes comprenden el ciclo de la existencia. No es el adiós lo que nos separa, dijo, sino la falta de propósito. Y nuestro propósito es seguir, como el río sigue hasta el mar. Tiberio se acercó y le entregó una pequeña caja de madera. Dentro de ella, dijo el anciano, hay un puñado de la tierra de Concarneao. Llévala contigo, para que los vientos sepan de dónde vienes. Alexander apretó la caja contra el pecho. Y yo te dejo, Tiberio, el timón de lo que comenzamos. Las manos de ambos se encontraron, un gesto sencillo, pero cargado de eternidad. El atardecer bañó la aldea con una luz color cobre. Las embarcaciones ya estaban listas, y la marea subía lentamente, invitando a los viajeros a la partida. Elena subió a la cubierta de la aleteia y miró hacia atrás. Vio las casas, el campo, el río, y entre ellos, a las personas que ahora formaban un hogar. Ellos seguirán creciendo, dijo, y nosotros seguiremos buscando. Alexander, al timón, asintió en silencio. Cuando sonó el primer golpe del tambor, las velas se inflaron y los navíos comenzaron a moverse. Concarneao, iluminada por las últimas llamas de la hoguera, veía partir a sus fundadores no con pérdida, sino con gratitud. Así, el juramento de la partida quedó sellado: dejar aquello que se ama es también una forma de amar. La despedida de la tierra prometida y el retorno a las aguas. El sonido de las velas rasgando el aire se mezclaba con el lamento de las mareas. Las aguas del delta, antes calmas, se abrían en olas suaves que reflejaban el brillo dorado del crepúsculo. La aleteia y el oasis de luna avanzaban lado a lado, alejándose lentamente de la ensenada donde había nacido Concarneao. Desde la playa, el pueblo se despedía agitando antorchas encendidas, pequeñas llamas que temblaban como estrellas ancladas a la tierra. Elena, en la proa, observaba la escena en silencio. Es extraño, murmuró, partir sabiendo que dejamos atrás algo que nos pertenece sin pertenecernos. Alexander respondió con una mirada serena: tal vez todo lo que creamos sea así, parte de nosotros y, aún así, libre. Maqueda, envuelta en su manto de lino azul, contemplaba la costa desaparecer bajo el velo de la noche. Sus ojos brillaban con la emoción de quien ve nacer y morir un sueño en el mismo instante. Nunca pensé que el corazón pudiera amar la tierra y el mar al mismo tiempo, dijo Amina, que se aferraba con firmeza a la barandilla de la cubierta. Es porque ambos son espejos, respondió la concubina. La tierra nos muestra dónde echamos raíces, y el mar nos muestra hasta dónde podemos llegar. Maqueda sonrió, pero el viento le trajo un escalofrío, un presentimiento. Amina lo percibió, pero no dijo nada. Sabía que ciertas emociones no necesitan traducción, el destino ya se encarga de explicarlas. La distancia aumentaba y la niebla comenzó a elevarse de nuevo, cubriendo el horizonte. El contorno de la costa desapareció, y el mundo volvió a ser solo mar y cielo. Alexander sujetaba el timón con manos firmes, guiando la aleteia con la destreza de quien conoce el ritmo invisible de las corrientes. El viento, que soplaba desde el sur, traía consigo un sonido lejano, algo entre un cántico y un llamado. Elena cerró los ojos y escuchó. Es el mar dándonos la bienvenida, dijo. No hay resentimiento, solo espera. Y así, el océano los recibió nuevamente, no como intrusos que regresan, sino como hijos que comprenden el hogar infinito que los llama de vuelta. En la noche siguiente, el cielo parecía más vasto. Las estrellas centelleaban con una intensidad inusual, y su reflejo en el mar formaba un sendero luminoso. Elena se acercó a Alexander y señaló el brillo constante de una estrella en lo alto. La misma que nos guió cuando partimos de Hispania, dijo. Aún nos acompaña. Alexander sonrió. Entonces que siga siendo nuestro faro.
El silencio entre ambos estaba colmado de significados. Detrás, Maqueda observaba el diálogo y sentía crecer una fuerza en su interior, la certeza de que el destino no se mide por el punto de partida, sino por aquello que el corazón está dispuesto a seguir incluso cuando el mapa termina. Al tercer día de viaje, las aguas comenzaron a cambiar de color. El azul profundo dio paso a tonos verdosos, y cardúmenes de peces luminosos acompañaban a las embarcaciones, como si fueran guías del fondo del mar. Amina, encantada, comentó: «Es como si el océano supiera quiénes somos». Elena respondió: «Lo sabe. Siempre lo ha sabido». Alexander, atento, percibió que el viento ahora soplaba firme desde el norte, el mismo que en otros tiempos los había empujado hacia los pilares de Hércules. «Estamos regresando a la ruta de los dioses», dijo, sin saber que sus palabras eran más proféticas de lo que imaginaba. El mar, en su idioma silencioso, ya les mostraba el nuevo camino. A medida que la noche avanzaba, la tripulación dormía, y solo permanecía el sonido de las olas. Alexander se mantuvo en la cubierta, observando el movimiento de las aguas. Elena se acercó y cubrió sus hombros con el manto. «Volver al mar es volver al propio destino», dijo ella. «¿Pero qué nos reserva ahora el destino?». Alexander miró el horizonte oscuro y respondió: «Lo mismo que siempre nos ha dado, la oportunidad de descubrir». Luego, bajo el manto estrellado, alzó la vista y añadió: «Y esta vez, no buscaremos solo tierras. Buscaremos señales del propio cielo». Sus palabras resonaron, y el viento respondió con un silbido largo, como si los dioses acabaran de escuchar el juramento de los navegantes. Las señales del cielo y el retorno de las luces del norte. El cuarto amanecer en el mar trajo consigo un silencio inusual. El viento había cesado, y el océano parecía dormido bajo un velo translúcido. La superficie de las aguas reflejaba el cielo como un espejo perfecto, y la aletheia se deslizaba lentamente, movida apenas por la inercia y el suave aliento de las corrientes. Elena fue la primera en notar el cambio en la luz. El azul del horizonte se había vuelto plateado, y el aire cargaba un perfume distinto, frío, mineral, casi etéreo. «El norte despierta», dijo, en un tono que mezclaba reverencia y temor. Alexander alzó la mirada y vio que las nubes formaban arcos luminosos, como si la aurora estuviera naciendo antes de tiempo. Maqueda subió a la cubierta, su cabello oscuro agitado por la brisa gélida. «El aire danza», murmuró. Amina, siempre atenta a las señales de lo invisible, se acercó a la borda y tocó el agua. Un leve resplandor se expandió alrededor del navío, como si diminutas partículas de luz flotaran bajo la superficie. «El mar está respirando luz», dijo, con asombro. Alexander sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El fenómeno no era natural, o tal vez lo era, pero de una naturaleza que trasciende la comprensión humana. «No temáis», dijo Elena. «Son los vientos del norte saludando nuestro regreso. Nos recuerdan, como recuerdan a los antiguos que vinieron antes». A medida que la noche se acercaba, el cielo comenzó a pulsar en tonos de verde y violeta. Las luces del norte, las mismas que habitaban los relatos de la infancia de Elena, danzaban sobre el mástil como cortinas vivas. Los marineros, atónitos, se arrodillaron, temiendo estar ante dioses o fantasmas. Maqueda, en cambio, alzó las manos al cielo, riendo con la inocencia y la fe de una niña. «Están danzando», dijo, «los dioses que celebran en el firmamento». Elena se acercó y le tocó el hombro. «No solo danzan, Maqueda. Nos están guiando. Cada color es una señal, cada movimiento una dirección. Escucha, el cielo nos habla». El viento regresó, suave pero cargado de una fuerza magnética. Las velas volvieron a hincharse, y la aletheia recuperó velocidad, seguida por el oasis de luna, que parecía brillar bajo la influencia de las luces. Alexander observaba el movimiento de las estrellas, percibiendo que las constelaciones parecían desplazarse levemente, como si trazaran un nuevo camino. «No es el mar lo que seguimos», dijo, «sino el cielo». Elena asintió, y sus ojos reflejaban los colores danzantes de la aurora. «Cada estrella es un pensamiento, Alexander. Cuando aprendemos a sentir, dejan de estar arriba y pasan a ser espejos de lo que vibra dentro de nosotros». Él sonrió. «Entonces Thule no está lejos. Está en quien se atreve a verla». En la madrugada, el viento aumentó y el frío se intensificó.
La tripulación, envuelta en mantos, trabajaba en silencio, con expresiones de reverencia. La luz boreal iluminaba los rostros, y la niebla que surgía del norte parecía abrirse para revelar una nueva frontera. Maqueda, abrigada con una manta, no lograba apartar la mirada del firmamento. Helena, dijo, esto es lo que mi alma buscaba. Las danzas del cielo que el pueblo de Thule celebra. Helena sonrió con ternura. Y aún así, Maqueda, lo que buscamos fuera es siempre el reflejo de lo que ya palpita dentro. El cielo solo revela lo que el corazón ya aprendió a soñar. Cuando el primer rayo de sol rompió el horizonte, todo el mar pareció transformarse en oro líquido. Alexander afirmó el timón e inspiró profundamente. Estamos de nuevo en el camino correcto, afirmó, sintiendo el presagio familiar de quien intuye algo grandioso. Helena puso su mano sobre la de él. El mar cambia, pero el propósito permanece. A lo lejos, una línea de bruma se alzaba, indistinta, misteriosa, invitante. Allí, dijo Alexander, es donde los vientos desean que lleguemos. Y mientras las velas se extendían al capricho del viento del norte, las embarcaciones avanzaron, guiadas por luces que no pertenecían al mundo de los hombres, sino al destino de quienes se atreven a navegar más allá de lo visible. El presagio de las aguas y la voz invisible. El amanecer siguiente trajo un silencio tan denso que parecía tener peso. El mar, normalmente inquieto, yacía inmóvil como un espejo de vidrio. El viento había cesado por completo, y el sonido de los remos resonaba como los latidos de un corazón lejano. Helena sintió el cambio primero, no en el cielo, sino en el cuerpo. Un escalofrío le recorrió la espalda, y el aire pareció vibrar a su alrededor, como si una presencia invisible la envolviera. Algo se eleva desde el fondo, murmuró. Alexander observó el horizonte, intentando discernir aquello que el instinto de ella ya sabía. El océano, en toda su vastedad, parecía a punto de revelar un secreto guardado desde el principio de los tiempos. De pronto, el reflejo de las luces boreales comenzó a distorsionarse sobre el agua. Los colores que antes danzaban en el cielo descendían ahora en espirales que tocaban la superficie, transformando el mar en un mosaico de tonos imposibles, azules que recordaban gemas, verdes que pulsaban como si estuvieran vivos. La tripulación se reunía en las amuradas, fascinada y temerosa. «Es un portal», susurró Maqueda, con los ojos fijos en la superficie que parecía respirar. Amina se acercó, sintiendo el calor del aire alrededor. «No un portal, princesa», respondió, «sino un espejo. El mar está mostrando quiénes somos». Helena asintió, con los ojos humedecidos. «¿Y quiénes seremos?». Alexander mantuvo el timón firme, aunque la embarcación comenzaba a reaccionar de manera extraña, a veces adelantándose por sí sola, a veces frenada por corrientes invisibles. «No es viento», dijo. «Son mareas que no obedecen a las leyes del mundo». Helena se acercó y posó las manos sobre el timón. «Deja que el mar conduzca», dijo en voz baja. «El camino ahora no se traza con el cuerpo, sino con el alma». Alexander la miró y, por primera vez, no respondió. Cerró los ojos y respiró hondo. La aleteia pareció comprender la entrega de su capitán, el casco vibró suavemente, como si reconociera el mando de fuerzas antiguas. Esa noche, el firmamento se cubrió de brumas plateadas, y la línea entre cielo y agua desapareció. Helena se sentó en la proa, envuelta en mantos, observando los reflejos que se movían como sombras conscientes. De pronto, una voz suave, femenina, pero distante, resonó entre las olas. No era sonido, sino vibración pura, como si el océano susurrara dentro de la mente. «Hija de la aurora, las puertas de Thule no se abren para los ojos, sino para el corazón que se aquieta». Helena miró alrededor, nadie más parecía oír. Amina, sin embargo, alzó el rostro, como si percibiera el mismo llamado. «Helena», dijo con voz temblorosa, «los antiguos te reconocen. Te esperaban». El mar comenzó a emitir un resplandor uniforme, sin origen aparente. El agua ya no reflejaba el cielo, era ella misma la que irradiaba luz. Los rostros de la tripulación quedaron bañados por un brillo sereno, y el miedo dio paso a una devoción silenciosa. Alexander observaba a Helena, consciente de que aquel instante trascendía el dominio humano. «¿Estás oyendo lo que yo oigo?», preguntó. Ella respondió sin dudar, «Sí, y no viene de fuera. Es el eco de un tiempo en el que ya estuvimos». El capitán comprendió,
Thule no era un destino en el mapa, sino un recuerdo ancestral que regresaba a través de ellos. El océano no los llevaba hacia adelante, solo los hacía recordar. De pronto, una ola suave se alzó frente a la aleteia, formando un arco translúcido. Dentro de él, destellos de tierras cubiertas de hielo y montañas brillantes centelleaban como memorias. Elena tocó el aire y sintió calor, aunque veía nieve. Este es el umbral, dijo, en un hilo de voz. Alexander, Maqueda y Amina observaban, inmersos en el asombro. Entonces, la voz invisible regresó, ahora más cercana. No todos cruzan el velo. Algunos son llamados solo para recordar que el camino existe. El arco se disolvió, y el mar volvió a su estado normal. Las luces del norte se apagaron lentamente. El silencio regresó, dejando una estela de reverencia. Elena se volvió hacia Alexander y dijo, no era el momento de llegar. Era el momento de comprender. El retorno al sur y la lección de los dioses. El amanecer se alzó sereno, desprovisto de los fulgores de la noche anterior. El mar, ahora claro y profundo, se deslizaba bajo las embarcaciones con una quietud casi deliberada, como si aguardara ser comprendido. La aleteia avanzaba lentamente cuando Alexander percibió algo que no se explicaba por el instinto común de la navegación. Las estrellas de la última vigilia habían dibujado un patrón familiar, repetido con una exactitud inquietante, y ahora, a la luz del día, la costa revelaba la misma vegetación baja, los mismos árboles inclinados por el viento salino, el mismo perfume de resina y algas que ya habían sentido días antes. No estaban regresando. En verdad, estaban reencontrando el mismo territorio desde otro ángulo del mundo. Elena se acercó en silencio, siguiendo la mirada del capitán. Observó las hojas anchas, la coloración de la arena, la manera en que la luz tocaba los acantilados. Todo confirmaba lo que las estrellas habían susurrado. No caminamos en línea, dijo en voz baja. Caminamos en círculo. Alexander asintió, sintiendo el peso de la revelación posarse sobre él como una verdad antigua. El mar nos enseñó, respondió. No a dónde ir, sino cómo reconocer. Ambos comprendieron que aquella tierra no era un destino repetido, sino un territorio revelado, el mismo cuerpo visto con ojos nuevos. Maqueda fue la primera en sonreír ante el descubrimiento. No había frustración en su rostro, sino un tipo más raro de contentamiento. Los dioses no nos desviaron, dijo a Amina. Nos hicieron girar hasta que aprendiéramos a ver. La guardiana posó la mano sobre el hombro de la princesa. Todo retorno es un rito, respondió. Y todo rito exige conciencia. Cuando el ser humano reconoce el ciclo, deja de ser prisionero del camino. El viento recorrió las velas como si confirmara aquellas palabras, y el mar se mantuvo dócil, casi acogedor. Alexander tomó entonces la decisión que sellaría aquel instante. Ordenó que las embarcaciones se aproximaran a la ensenada y, allí, ante la tripulación reunida, nombró la tierra. Este lugar no es retorno ni error, declaró. Es un círculo comprendido. Llamaremos a esta tierra Dobar Neneth, donde el camino se reconoce a sí mismo. Las palabras fueron recibidas en un silencio reverente, como si el propio suelo las absorbiera. No se trataba de posesión, sino de una nominación consciente, un pacto entre el hombre y la geografía del espíritu. Las embarcaciones fondearon y todos desembarcaron. Por primera vez en muchos días, los pies tocaron arena firme sin urgencia ni expectativa. Las playas de Dobar Neneth se extendían amplias y claras, protegidas por dunas suaves y roquedos antiguos. Allí, la tripulación descansó. Se encendieron hogueras, se tendieron mantos, y el cansancio acumulado se disolvió en el sonido constante de las olas. No había prisa ni destino que perseguir. Solo la autorización de permanecer. Al atardecer, mientras el sol se sumergía en el horizonte y teñía el cielo de cobre y violeta, Alexander contempló el mar en silencio. Elena se sentó a su lado. Hoy aprendimos, dijo ella, que avanzar no es siempre seguir hacia adelante. Él estuvo de acuerdo. A veces, respondió, avanzar es reconocer que ya se ha llegado, no a un lugar nuevo, sino a una nueva comprensión. El viento recorrió la playa y las llamas de las hogueras oscilaron suavemente. En Dobar Neneth, bajo estrellas ya conocidas, la travesía continuaba, no por el movimiento, sino por la conciencia. En el próximo episodio,
Guiados por Edith a través de los senderos ocultos de las montañas sagradas, Elena, Alexander, Maqueda y Amina afrontarán no solo la altura y el frío que corta como cuchillas invisibles, sino también los velos entre lo visible y lo invisible que custodian la cámara de los ancestros. En las profundidades de la montaña, donde el silencio resuena como una oración y las inscripciones antiguas laten con luz propia, Elena descubrirá que Thule nunca fue un destino que deba alcanzarse en el horizonte, sino un portal interior que espera ser despertado. Entre visiones ancestrales, pruebas del espíritu y revelaciones que enlazan pasado y futuro, el grupo comprenderá que la verdadera travesía jamás fue geográfica, sino alquímica, transformar al navegante en el propio camino. Y cuando las luces del norte dancen sobre la cumbre de la montaña, se sellará un juramento final, no de llegada, sino de eterno retorno al misterio que habita en cada corazón que se atreve a navegar más allá de lo conocido. Y así, desembarcamos de este viaje, pero te espero en el próximo capítulo para una nueva aventura, con mucha más emoción y descubrimientos fascinantes. Hasta pronto.